Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial de Tricotosa de mi blog y canal tricotosin.com. En este video tutorial vamos a mostrar cómo realizar punto acanalado uno por uno, es decir, una aguja sí y una aguja no, utilizando el river. De esta forma vamos a conseguir un punto acanalado profesional, no como en el vídeo anterior que os mostré que se podía hacer un punto elástico con una única cama de agujas, es decir, con la tricotosa, por decirlo de alguna manera, con la tricotosa principal, pero si lo hacéis con las dos camas de agujas y disponéis del river, que es esta cama de aquí que estamos viendo, podéis conseguir pues, un acabado profesional en diferentes tipos de puntos acanalados o canales. Bien, no os comenté en el vídeo anterior del montaje del river o del accesorio de punto elástico, que es este, no os comenté algo bastante importante que había, que eran dos palancas que tenemos a ambos lados de la tricotosa. La posición más cercana que tenemos a la tricotosa principal, la que está arriba, esta posición es la que más vamos a utilizar, con la que habitualmente vamos a tejer. Luego, pulsando las dos palancas al mismo tiempo, vamos a poder bajarlo una posición más hacia abajo. Esa posición se emplea normalmente para recoger los puntos que se nos hayan caído o incluso para ver cómo va el trabajo de punto. Y luego, por último, que es la posición más alejada de la tricotosa principal, esta posición se utiliza para seguir tejiendo con la tricotosa principal de arriba sin tener que utilizar la tricotosa, sin tener que utilizar el river, pero así de esa manera no lo tenemos que quitar, es decir, podemos trabajar con la tricotosa de arriba, hacer todos los trabajos que necesitemos y cuando no necesitemos el river lo bajamos a esta posición y no lo utilizamos. Lo único que sí que sería recomendable aquí o bien comprar una pequeña funda que se suele comprar plástica para que no se nos enganche pues, bien nosotros mismos o incluso la prenda que estamos utilizando o bien lo podéis poner vosotros pues, algún tipo de plástico o incluso un trocito de tela para que no os moleste cuando no la estéis utilizando. Como vamos a hacer nuestro primer punto elástico acanalado con ayuda del river, vamos a, por decirlo de alguna manera, a activarlo. Entonces vamos a subirlo a la posición más alta pulsando las dos palancas que tenemos a ambos lados de la tricotosa y en el caso de que no tengamos conectado el carro, simplemente moviendo el carro principal se conecta automáticamente y ya comprobamos que se mueva correctamente. El punto acanalado que os voy a mostrar en este vídeo es el que llamamos uno por uno, es decir, una aguja trabaja, una no, una trabaja, una no. Es el que más se utiliza pues, para las bandas de las cinturas, para cuellos, bolsillos, puños o para cualquier textura que le queramos dar a la prenda que vayamos a realizar. Ya sabéis que el manual en español os lo podéis bajar de mi blog en tricotosin.com. Aquí os estoy mostrando lo que aparece en el manual y vamos a tener que poner el carro principal, que es este, y el carro del river, que es este, tal y como muestra en la figura. Y para escoger las agujas que vayamos a utilizar, aquí viene una pequeña muestra, podemos coger las que queramos, siempre que mantengamos que la primera aguja que trabaja, es decir, esta es la parte de arriba, la tricotosa, por decirlo de alguna manera, esa trabaja, no trabaja, trabaja, no trabaja, pero en el river tenemos que hacer lo contrario, es decir, la que está enfrente de la que trabaja no va a trabajar y la que está enfrente de la que no trabaja sí tiene que trabajar en el river y así ponemos todas las que vayamos a necesitar. Yo en este caso lo voy a hacer aproximadamente entre unas 50-60 agujas voy a poner a trabajar. Ahora con ayuda del deslizador de agujas uno por uno vamos a poner las agujas que queremos que trabajen en la posición de trabajo. Voy a dejar aproximadamente esas agujas que son como unas 60. Para guiarme y para que os sea fácil, yo lo que hago es sacar las dos últimas agujas, las de los dos laterales, para ver exactamente cómo me coinciden igual que en el esquema que os he enseñado, para que os queden iguales.
Con lo cual ahora lo que voy a hacer es colocar las agujas del river igual que en el esquema, recordando que la que coincide aquí, la que trabaja exactamente ahí, tiene que trabajar en la parte, no tiene que trabajar en la parte del river, con lo cual esa sé que es la que no trabaja. Entonces la dejo, esta sí trabaja, la que está al lado. Y a partir de ahí, o bien como prefiráis, yo es la forma de que lo hago. Ya colocamos todas que vayamos a necesitar. Y aquí me ocurre lo mismo, como veo que esta es la que coincide, las otras dos ya las quito. Como os había indicado de nuevo en el esquema anterior, sabemos que las que están enfrente de las dos que trabajan de la tricotosa, las del reverse, las que están enfrente no tienen que trabajar, con lo cual, veis, esta está enfrente, esta no trabaja y esta no debería de trabajar tampoco, con lo cual ahora lo tengo bien colocado. Pero bueno, es la forma en la que lo hago yo. Lo podéis hacer de la forma que más os guste. Simplemente luego ya colocamos todas en esa posición, porque simplemente era solo era para que lo vierais, y pasamos el carro un par de veces para que se coloquen en su posición correcta. Tenemos que tener el river en la posición número 5. En el caso de que no la tengáis, recordad que girando esta palanca circular, pues podemos conseguir colocarlo en el punto que deseemos. En este caso siempre lo hacemos al número 5. Y estas dos que tenemos opción P y H, como habéis visto en el esquema que os había mostrado anteriormente, debe estar en posición P. Y ahora es muy importante que tengamos colocado correctamente los carros. Esta palanca tiene que estar en N, esta tiene que estar en la izquierda. El selector de tensión lo vamos a colocar a 0 y esta palanca tiene que estar en NL, este selector de aquí. Y no debemos de tener activado ningún botón. En el carro del river debemos también de colocar la tensión al punto 0. Estas tienen que estar también en posición N las dos, ya que tienen diferentes posiciones, N y H tienen que estar en N. Y estos tres botones también en la posición que estáis viendo, N, R y N. Y esta palanca de aquí tenemos que colocarla en la posición número 2. Y los selectores circulares tienen que estar en la posición 1. Ahora, para realizar el enhebrado del hilo lo hacemos como siempre en el mástil de tensión, eso no cambia, pero ahora la hebra la vamos a pasar entre la tricotosa y el river. Y la vamos a enhebrar en el carro, entre estos dos. Y la sujetamos debajo. Os lo voy a acercar para que lo veáis mejor. Bien, vuelvo a pasar la hebra entre el river y la tricotosa principal y lo que tengo que hacer es insertarlo por esta ranura y luego aquí. Así es donde se tiene que quedar. Yo lo sujeto abajo, donde suelo sujetar el river a la mesa con una pinza, como prefiráis, o bien simplemente sujetarlo con la mano izquierda, también lo podéis hacer. Y vamos a realizar la primera línea. Ahora, con ayuda del montador de puntos, que es este peine, distinto al que utilizábamos anteriormente, y con la posición, estos pequeños dientes tienen que estar abiertos hacia nosotros. Bien. Aquí tenemos que sacar esta alambre, la sacamos por completo, luego se introduce muy fácil y más o menos colocamos a la mitad, es decir, que el peso esté equilibrado en un lado y en otro. Hay que hacerlo a ojo. Y lo pasamos por debajo. También me gusta que el hilo de enhebrado esté por delante de este peine montador de puntos. Más o menos lo calculo, creo que es ahí. Vale, perfecto. Y tiene que pasar correctamente entre los puntos, como estáis viendo en la imagen. Y volvemos a colocar por el lado derecho el alambre que antes habíamos retirado. Y una vez que lo estemos
introduciendo, lo llevamos hasta el tope final y lo bajamos hasta aquí. Esa sería la posición adecuada. Y ya podemos soltar el peine montador de puntos. Ahora deberemos de coger pesas, que en el manual os indican la cantidad de pesas que hay que poner en correspondencia con la cantidad de puntos que estéis haciendo. Yo voy a poner 2 pesas grandes en los agujeros que tiene el peine montador de puntos. Los coloco en equilibrio, por supuesto, y en esas pequeñas muescas que os he indicado antes que tenía el peine montador de puntos, engancho la hebra suelta. O también lo podéis enganchar con una pinza, como más os guste. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido montar únicamente los puntos. Y ahora, para que el acabado, el comienzo de la labor nos quede muy bonita, con un orillo perfecto, vamos a realizar 3 pasadas del carro, pero para ello debemos hacer unos cambios. En el carro principal vamos a activar este botón, el penúltimo. Lo activamos y colocamos la tensión a 1. Y en el carro del River también ponemos la tensión al 1. Esta palanca la pongo en posición PR, es decir, arriba. Y esta otra palanca, la que está debajo del carro, la pongo también a posición 1. Todo lo demás lo dejo igual. Y ahora simplemente debemos de pasar el carro 3 veces. 1, 2 y 3. Con lo que he hecho es una especie de tejido circular, con lo cual nos va a quedar muy bien acabado. Yo la tensión, como habíais visto, para hacer este tejido circular le he puesto a posición 1, tanto en el carro principal como en la ruleta del River. Ambas ruletas tenían la posición 1 de tensión, pero esta posición la podéis cambiar más fuerte o más débil, depende como vosotros prefiráis ese acabado. Este simplemente es un ejemplo. Y ahora, una vez que hemos realizado el tejido circular con las 3 vueltas, es decir, hemos echado los puntos con una vuelta y luego hemos pasado 3 vueltas, con lo cual el carro lo tenemos de nuevo a la derecha, ya vamos a empezar a tejer, pero para ello vamos a volver a cambiar los parámetros del carro. Y ahora, para realizar lo que es el tejido acanalado en sí, vamos a volver a cambiar los parámetros del carro. El botón que antes teníamos pulsado tenemos que ponerlo en su posición y lo hacemos con esta pequeña palanca que tenemos aquí. ¿De acuerdo? La llevamos hacia la derecha y el botón saltará. En el caso que el botón no salte o incluso esta palanca la tengáis estropeada, simplemente pulsando otro botón un poquito, salta y ya no funciona ninguno de ellos. Ahora vamos a hablar de la tensión. La tensión tendréis que poner la más adecuado para la fibra que vayáis a tejer. Yo en mi caso, como estoy tejiendo con una fibra mediana, podéis poner 2 o 3. Yo voy a poner posición 2 en la ruleta del carro principal y también 2 en el River. Y luego este que anteriormente estaba trabajando, eliminamos, lo bajamos a posición N y todo lo demás se queda igual. Y ahora ya podríamos realizar el tejido elástico. Bien, y ahora, como habéis visto, una vez que hayáis tejido tantas vueltas como deseéis para realizar vuestro canalé, puede que os ocurra que queráis seguir con la labor en la primera cama, es decir, en la tricotosa, haciendo punto jersey o otro tipo de diseño de patrón. Entonces, en la segunda parte del vídeo os voy a enseñar cómo tenéis que pasar las agujas que tenéis en el River a la cama de arriba, a la cama principal.